Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, una vez más estamos acá con esta clase de escuela dominical, agradecido de que se sume nuevamente a este video hermano, a las visitas también que se nos están sumando, gracias por estar acá, gracias por querer aprender de la palabra del Señor, y bueno, gozoso estar nuevamente acá para poder hablar de la palabra de Dios, para poder enseñar de la palabra de Dios y también para aprender. La verdad es que yo esta semana he aprendido un montón sobre el tema que estamos exponiendo, que estamos viendo estas últimas dos y tercera con estas semanas. Así que un agrado estar acá nuevamente, hermano. Dicho sea de paso, creo que estamos casi cumpliendo ya un año desde que comenzamos con las clases de escuela dominical con el hermano Cristian y hermano Joselo. Ya llevamos un año, pasó la verdad volando el año. Y lo importante, hermano, es que a pesar de las dificultades, a pesar de no poder juntarnos presencialmente, bueno, lo hicimos hasta hace algunas semanitas atrás, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, perdón, la palabra del Señor es viva, la palabra del Señor sigue siendo difundida, sigue siendo predicada y nosotros estamos gozosos de poder seguir enseñando a través de este medio. ¿Ok? Además, le doy las gracias a los hermanos que me estuvieron hablando en la semana. La verdad recibí bastante comentario sobre las clases anteriores. Conversaciones, idas y vueltas. Gracias por usted también que animarse a enseñarme cosas que yo no he visto del pasaje que estamos viendo. De verdad le agradezco porque es un ejercicio rico, edificante, tanto para el que enseña como para el que está aprendiendo detrás de la pantalla. La verdad, el que está enseñando es el primero que tiene que aprender, hermano. Así que gracias, le insto a que si es que usted tiene algún comentario de la clase, algo que se me haya pasado o algo que no entendió, conversemos, no hay ningún problema. Me gusta conversar de la Biblia, hermano, así que hágalo. De verdad, hágalo que vamos a tener una edificante conversación al respecto. Gracias, hermanos, a los que me estuvieron hablando en la semana. Así que bueno, para empezar, le invito a que ore conmigo para que el Señor sea bendiciendo esta tercera clase de la escalera de Jacob, tercera y última clase mía, porque la escalera de Jacob va a seguir con el siguiente maestro la próxima semana, pero mi clase termina acá. Iglesia Bíblica Bautista Macul, fecha 14 de marzo del 2021. Le invito a que ore conmigo, hermano. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por esta clase, Padre Santo, gracias porque en la semana podemos meditar, Señor, sobre tu palabra, aprender mucho más, Señor, clarificar un poco el cuadro de la escalera de Jacob y centrarnos mucho más en Jacob, Señor, como lo usaste tú en tu plan soberano. Te pido que sea bendiciendo todo lo que vamos a hacer acá, todo lo que vamos a conversar, tu palabra principalmente, y te pido que sea abriendo nuestros corazones, Señor, para entender, para tener clara tu palabra, Señor, y sobre todo para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a irnos un poquito más rápido, porque hoy día la clase me parece a mí que es un poquitito más larga. Hoy día yo les había dicho en las clases anteriores de que no me quería ir adelantando algunos puntos, por eso las clases anteriores fueron un poquito más breves, para cerrar en esta tercera clase mía el cuadro completo o la panorámica completa de Jacob, ¿ok? En el plan, dentro del plan de Dios. Por lo tanto, hoy día yo creo que va a ser un poco más larga la clase y vamos a ir para allá, para acá, vamos a estar mirando bastante el Génesis, vamos a hablar bueno, vamos a tocar bastantes versículos, hermanos, así que para que esté ahí con las manos un poco sueltas para poder buscar, o en el celular, si que usted lo ve en el celular, así que para que me acompañe a buscar, para que usted vea lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros como maestros y que le podemos enseñar acá. Eso, hermano. Comencemos entonces. Vamos a ver un recordatorio sencillo para no alargar tanto la clase. Una introducción sobre lo que estamos viendo, ¿ok?
Cristo en cuadros, la escalera de Jacob. Vamos a seguir viendo la situación y las circunstancias de Jacob, pero ahora no como un cuadro del pecador perdido. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la situación y las circunstancias de Jacob haciendo un cuadro del pecador perdido? En esta oportunidad vamos a ver el plan soberano de Dios. Y dentro de este punto vamos a ver Jacob dentro del plan de Dios, y Jacob recibe la confirmación de Dios. Y para terminar, una breve conclusión de esta tercera y última clase. Ok, como recordatorio vimos el pasaje que está centrado en Génesis 28, del 10 en adelante, donde Jacob tiene este sueño. Vimos algunas cosas de Jacob acá, que su nombre, el tema de la primogenitura, la bendición, que huye y que no se arrepiente. Vimos acá también algunos comentarios, por ejemplo, cuadro del pecador perdido, ya lo mencionamos. ¿Qué más? Analizamos el cuadro del pecador perdido específicamente en el versículo 11, donde llegó a cierto lugar, durmió, el sol se pone y toma unas piedras para poder acostarse a dormir. ¿Ok? Vimos lo que significaba, lo que significaba dormir, estar sin sol y estar cómodo en el mundo. Dijimos que era un cuadro del pecador perdido, ese versículo específicamente Jacob en esa situación. Solamente en esa situación. ¿Ok? ¿Qué más? Vimos acá las circunstancias, detallamos qué significaba dormir en la Biblia, qué significaba que el sol se ha puesto, y también lo que significaba un poco ahí el tema de las piedras con la almohada. Hicimos una conclusión también. ¿Ok? Eso como recordatorio. Ahora lo que nos toca ver, hermanos, es la introducción de esta última clase. Mía al menos, porque acuérdense que va a seguir la escalera de Jacob, pero es necesario hacer un alto acá y poner en perspectiva la vida completa de Jacob y el contexto de sus padres y abuelos, vale decir, Abraham e Isaac. No tan solo verlo de manera individual a Jacob, con este episodio de cuando tuvo este sueño. Recuérdese, solamente ese episodio del sueño, un poquito antes en el versículo 11, ese es el cuadro, hicimos un cuadro del pecador perdido. ¿Ok? Y como dice este estudio, Cristo en cuadros. Así se llama este estudio. ¿Y cuál es el propósito de este estudio? De lo que llevamos viendo hacia atrás. Por ejemplo, cuando vimos el quinto día, cuando vimos Melquisedec, cuando vimos a Isaac y ahora estamos viendo a Jacob. El propósito es encontrar y analizar cuadros de Cristo en la Biblia. Y es lo que estamos haciendo con la escalera de Jacob, que todavía no nos centramos en la escalera misma de Jacob, pero en la clase 1, hace 2 semanas atrás, vimos quién era la escalera de Jacob, la escalera del sueño, por supuesto, y vimos que Jesucristo mismo dijo que Él era la escalera. En los evangelios lo pudimos leer eso. Entonces, ese es el propósito de este estudio, encontrar y analizar los cuadros de Cristo en la Biblia. ¿Ok? Y también, si es que nos topamos con algún otro cuadro dentro de los pasajes, de lo que nos toca ver, también mencionarlo. La clase pasada hablamos de eso y fui un poquito duro con Jacob, hablando del cuadro del pecador perdido, que había huido, que estaba huyendo, que tenía una inclinación media hacia el mal. Bueno, eso ahí rectifico, hermano. Hablamos un poquitito mal de Jacob y hoy día la idea es poner a Jacob en perspectiva y entender por qué pasó lo que pasó con Jacob. Por eso, el segundo punto de la introducción dice: lo vivido por Jacob en Génesis 28:10 es semejante a un pecador perdido. Pero fíjese, sin embargo, Jacob siempre estuvo dentro del plan soberano de Dios. Y esto hay que recalcarlo, hermanos, porque si es que leemos
los primeros 27 capítulos de Génesis nos vamos a dar cuenta de que Jacob, es parte de este rompecabezas de Dios, de este plan de Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante, acá vamos a ver varias cositas al respecto. Otro punto, Dios se muestra directamente a Jacob. En Génesis 28 se le revela, se le muestra y le hace unas promesas, tal como lo hizo con Abraham y con Isaac. Y para terminar acá la introducción, Jacob forma parte de un plan de Dios y forma parte de una profecía de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y es una profecía muy clara, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a salir un poco y vamos a ver el bosque completo. Ya no vamos a centrarnos solamente en el versículo 11 de Génesis 28 y vamos a ver la perspectiva completa o el plan completo de Jacob en este plan más grande, soberano de Dios. ¿Ok? Bueno, lo primero que hay que decir, hermanos, para establecer un contexto de esto, hay que ir al inicio de cuando apareció Jacob por primera vez. Y le invito a que me acompañe, hermanos, a Génesis 25. Génesis 25 del 19 al 26. Esta profecía es súper conocida, la hemos visto bastante, siempre se está repitiendo, pero hay mucho detalle acá que ver, hermanos. Una profecía muy cortita, pero que tiene mucha importancia dentro de Jacob, dentro de lo que le va a pasar a Jacob más adelante. Y con esta profecía vamos a entender por qué pasó lo que pasó con Jacob, o por qué Jacob hizo lo que hizo, o por qué Rebeca e Isaac hicieron cosas para que se viese beneficiado Jacob. Perdón por el agua. Listo, vamos entonces. Génesis 25 del 19 al 26. Vamos allá. Entonces dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Acá tenemos la profecía. Creo que es la primera mención de Jacob. La verdad no lo busqué, se me acaba de ocurrir. Pero parece que sí, pareciera que sí. Acá aparece Jacob en esta profecía. Esta profecía es muy cortita y es un tanto... es bien pequeñita pero bien contundente. A eso me refiero con pequeña. Bueno, acá tenemos la profecía en Génesis 25, lo que acabamos de leer. Y fíjese, todo lo vivido por Jacob hasta acá, acuérdense que estamos hablando de Génesis 28, cuando aparece este sueño de la escalera. Todo lo vivido hasta ese momento, Dios siempre tuvo el control sobre Jacob. Siempre. Siempre, siempre. El versículo 21, hermanos, dice, Jacob ora por Rebeca, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. El mismo versículo 21 dice, lo aceptó Jehová, o sea, Jehová aceptó esa oración para tener un hijo, ¿ya? Para hacer un milagro, era estéril, ¿sí? Versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ahí es cuando dice ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Y acá viene la profecía interesante, hermanos, a la cual no podemos perder de vista. Versículo 23. Dice, 2 naciones
hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y fíjese esto interesante. El mayor servirá al menor. Esa es la profecía. El mayor servirá al menor. ¿Sí? Sigamos entonces. Vámonos a los versículos 31 al 34. Estamos viendo Jacob dentro del plan de Dios. Y ese plan de Dios comienza con esa profecía a Rebeca, que el mayor servirá al menor. ¿Ok? Entonces vámonos al versículo 31 del mismo capítulo 25 para leer esta historia. ¿Cuándo comienza a cumplirse esta profecía de alguna forma? ¿Ok? Usted conoce esta historia, es bien conocida, la vamos a repetir acá por causa del contexto y para entender el plan de Dios con Jacob. Versículo 31 al 34 dice: Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto ya le decía, esta historia es bien conocida. Hay mucho que decir acá sobre esto, pero solamente quedémonos con el punto en que Esaú menospreció la primogenitura y se la intercambió por un plato de lentejas, dice ahí. Un guisado de lentejas. ¿Ok? Interesante, pero para que usted entienda cómo se va dando la profecía, cómo se empieza a cumplir la profecía en favor de Jacob. Acuérdese, el mayor servirá al menor. Eso decía la profecía. Hay 2 pueblos, 2 naciones que van a estar peleando, pero el mayor servirá al menor. ¿Ok? Comienza a cumplirse la profecía con este acontecimiento y acompáñeme a Génesis 27, versículos del 1 al 29. Acá vamos a leer bastante, pero básicamente para entender por qué se va confirmando la profecía. Déjeme ser majadero. ¿Cuál profecía? La profecía de que el mayor va a servir al menor. Y préstele atención a los detalles acá, hermanos. Ok, del 1 al 29, Génesis 27. Voy a tomar agüita primero. Fíjese lo que dice. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: He aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Ojo con lo que dice Rebeca. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz
y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, nuevamente dice mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Hagamos un alto ahí. Acuérdese de la profecía. El hijo mayor iba a servir al hijo menor. Leamos nuevamente este versículo. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Acuérdese nuevamente, el mayor va a servir al menor. Versículo 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ya estaba dudando Isaac ahí. Versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo... Aquí hay que parar un poquito. Y le bendijo Isaac a Jacob, pensando que era Esaú, diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Versículo 29, aquí viene lo importante. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Aquí está la bendición, hermanos. Se la dio Isaac a Jacob. Isaac pensando que era Esaú. Pero acuérdese de la profecía que decía que el mayor iba a servir al menor. Y Isaac termina bendiciendo al menor para que se cumpliese la profecía. ¿Ok? Entonces, versículos 5 y 6, vamos allá del mismo capítulo. Versículos 5 y 6 dice: Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo... ¿Qué tenemos acá? Dios usó a Rebeca para cumplir la profecía. Acuérdese a quién le dio esa profecía Dios, a Rebeca. Y también Isaac sabía al respecto de esta profecía, que el mayor iba a servir al menor. Por lo tanto, Dios, ¿qué es lo que hace acá? Utiliza a Rebeca, quien está escuchando, y le dice a Jacob para que haga todo esto, para que reemplace a Esaú. ¿Ok? Y Jacob, para ser justo con Jacob, no como fuimos la semana pasada, que le pegamos un poquito a Jacob, para ser justo, lo que yo me di cuenta en la semana, leyendo, y con los comentarios de algunos hermanos que me hicieron, que Jacob siempre obedeció a su madre, e incluso no quería reemplazar a Esaú, sino que fue temeroso, no quiso hacerlo, no quería hacerlo, porque no quería que la maldición cayera sobre él si es que Isaac lo descubría.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le reclamó a Rebeca, su madre, y Rebeca dijo que ella iba a correr con la maldición. Por lo tanto, vemos acá a Jacob obedeciendo a su madre, que a su vez su madre sabía de esta profecía de que el mayor iba a servir al menor. ¿Ok? Y tengo un punto importante acá. Dios puede usar a cualquiera, hermanos, a cualquiera para cumplir con su palabra. Dios puede usar a inconversos, a creyentes, etc. Puede usar al que quiera para cumplir su palabra, su propia palabra. Y cuando estaba viendo esto, hermanos, se me vino a la cabeza el rey Ciro en Esdras. Y le pido que me acompañe para ver este ejemplo. Usted dirá, no, si Dios ocupa solamente a los cristianos, o solamente a los judíos, o solamente a los reyes. Bueno, sí, en este caso ocupó un rey gentil. Y vamos a Esdras a ver este ejemplo pequeñito que se me vino a la mente con esta porción cuando Dios usó a Rebeca para cumplir la profecía. Esdras 1, versículo... Leamos el 1 y el 2. Fíjese, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, para que se cumpliera la profecía de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Jehová despertó el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, Dios mandando a un rey pagano, un rey gentil, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cuál es la clave acá, hermanos? La primera parte, donde dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Y qué quiere decir con esto, hermanos? Que Dios sí o sí va a cumplir su palabra y va a utilizar a quien Él quiere para poder cumplir su palabra, su profecía y su plan perfecto. ¿Ok? Y acá tenemos otro punto, volviendo al Génesis, Rebeca recibió la profecía. Acompáñame porque a veces somos también un poco injustos con Rebeca. Decimos, hoy Rebeca está escuchando en las paredes, qué sé yo, está tramando algo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Rebeca recibió la profecía. Y Rebeca sabía que el mayor iba a servir al menor. Por lo tanto, Dios movió todo para que fuese así y para que Jacob recibiera esta bendición. Acompáñeme nuevamente al capítulo 25, versículo 23. Solamente el 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Acuérdese que estaban peleando, estaban luchando, dice ahí, dentro de ella, versículo 22. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Por lo tanto, Rebeca sabía de esta profecía mucho antes de este episodio de la bendición. Por lo tanto, nuevamente, Jacob no quería hacerlo, no quería suplantar a su hermano y obedeció a su madre. Dios utilizó a su madre para que moviera todo, para que Jacob fuese bendecido, para cumplir su propia profecía. ¿Ok? Vamos nuevamente al capítulo 27 del Génesis. Y vamos a ver versículo del 8 al 13. Es lo que le decía, Jacob obedeció a su madre para suplantar y para huir. Porque esas dos cosas sí las hizo. Sí suplantó y sí huyó. Versículo 8 al 13. Dice así. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre belloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición,
solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Para ser justos con Jacob nuevamente, Jacob solamente obedeció a una madre que sabía esta profecía. ¿Ok? Versículos 42 y 43 del mismo capítulo. 42 y 43. Cuando ya Esaú se da cuenta, fíjense lo que le dice nuevamente Rebeca escuchando. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú. Bueno, no, acá le dijeron a Rebeca, perdón. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Qué tenemos acá también? Que Rebeca le dice: obedéceme y huye porque te quieren matar. Nuevamente, Rebeca juega un papel importante en esto, hermano, porque Rebeca sabía de esta profecía. El mayor iba a servir al menor. ¿Ok? Vamos al versículo 27 al 29 del mismo capítulo 27. El versículo 27 al 29. Veamos la bendición. Dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Agüita. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Qué dice acá? Sirva ante los pueblos. Esto tiene repercusión al final, hermanos, en el Apocalipsis. Esta bendición, porque es el plan de Dios, hermanos, que lo vamos a tocar en un ratito más. Y sé señor de tus hermanos. Continúa de ese abajito ahí. Continúa. Versículo 37 y 40. Cuando llega Esaú, se da cuenta que ya Jacob lo ha suplantado. Llega Esaú a pedir bendición y fíjese lo que le dice. Versículo 37 al 40. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo. ¿A quién? A Jacob. ¿Por qué? Por la profecía. El mayor servirá al menor. Nuevamente, 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Imagínense la escena, hermano. Versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Versículo 40 al principio: y a tu hermano servirás. Acá se está cumpliendo la profecía, hermanos, porque la bendición de servidumbre, digámoslo así, se la está dando Esaú. Acuérdese, el mayor va a servir al menor. Y le decía, acá está el cumplimiento de la profecía: el mayor servirá al menor. Versículo 1 del mismo capítulo. ¿Quién es el mayor? Acá lo dice: y sus ojos se oscurecieron. En versículo 1 del capítulo 27, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Y versículo 15 del mismo capítulo: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor y los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob su hijo menor. Ahí se explica, hermanos, este acontecimiento que a usted y a mí, a buenas a primeras, nos parece un tanto chocante, como una familia media extraña, o no extraña, sino que conspirativa, digámoslo así, de una manera
a la rápida, digamos, sin entender los contextos. Pero todo lo que pasó en esta escena, hermanos, tiene relación con la profecía que Dios le entrega a Rebeca. Y a Isaac, por supuesto, que el mayor servirá al menor. Por lo tanto, nosotros ahora vamos bueno, estamos en esta clase mirando la perspectiva completa. ¿Sí? Ya no estamos hablando del cuadro del pecador perdido en Jacob, sino que estamos viendo el panorama completo de por qué pasó lo que pasó y de por qué llegó hasta donde llegó Jacob. Capítulo 28, que está acostado cuando se pone el sol y pone una piedra como almohada para poder dormir. Y duerme, y en este sueño se ve la escalera de Jacob, como le hemos llamado este curso. Todo lo que pasó Jacob hasta llegar hasta ese punto fue movido por la mano de Dios. Porque Dios tenía un plan perfecto para con Jacob. Y bueno, sigamos la clase. Pensé que habíamos terminado el punto, pero todavía no. Acompáñeme a Génesis 28, el siguiente capítulo, del 1 al 3. Ya dijimos que Dios usó a Rebeca para cumplir su profecía. También dijimos que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su palabra. Vimos el ejemplo de Ciro, que lo leímos en Esdras. Y ahora vamos a decir que Dios usó a Isaac para cumplir la profecía. Hermanos, la profecía que él también ya sabía. Sin duda alguna, Rebeca en algún momento le comentó lo que recibió de parte de Jehová. Isaac y Rebeca sabían que el mayor iba a servir al menor. ¿Ok? Hay un versículo, creo que al final del capítulo 27, ahora se me ocurre, me acabo de acordar, fíjese el versículo 46, esto va fuera de la clase, pero Esaú empezó también a comportarse súper mal. Y fíjese, no tan bien, sino que Esaú comenzó a comportarse mal. Versículo 46 dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. No es ese versículo. Permítame irme un poquito más. Ahí está, capítulo 26, versículo 35, del 34 mejor. Y cuando Esaú era de 40 años, esto es mucho antes del tema de la bendición, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Me llamó muchísimo la atención ese versículo, hermanos, y algo tiene que ver, sin duda alguna, con los acontecimientos que pasaron después con la bendición de Isaac a Jacob. Hermanos, les repito, Rebeca e Isaac sabían perfectamente quién tenía que ser bendecido, quién iba a suceder a Isaac como patriarca dentro del plan de Dios. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque Dios también usa a Isaac para cumplir esta profecía. De alguna forma, de algunas, muchas otras formas, pero acá también. Capítulo 28, versículos del 1 al 3. Dice así: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo nuevamente. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Increíble lo que le dice Isaac. Y hay una diferencia muy marcada respecto a cuando estaba dubitativo, cuando le preguntó como 3 veces si es que era realmente Esaú. ¿Eres tú Esaú? Antes de bendecirlo, ¿eres tú Esaú? Y ya cuando lo termina bendiciendo a Jacob, sin duda se dio cuenta, sin duda después también le contaron, a alguien le debe haber dicho, se debe dar cuenta, personalmente yo creo. Acá hay un cambio ya definitivo un cambio de trato de
Isaac para con Jacob, donde ya le entrega el testimonio para avanzar. ¿Por qué? Versículo 1, nuevamente acá tenemos a Isaac bendiciendo a Jacob y dándole órdenes ya. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, principalmente para que no se perdiera el linaje, para proteger el linaje y para proteger, como me dijo un hermano en la semana, para proteger la simiente que estaba siendo heredada desde Abraham a Isaac, a Jacob, y de ahí para el pueblo completo de Israel. ¿Ok? En un capítulo, bueno, en este mismo capítulo vemos que Esaú, al darse cuenta de todo esto, se va con las hijas que le prohibió su padre. Por lo tanto, había una protección de la simiente de Jacob. Por eso, Isaac le dio esta recomendación, o este mandato, mejor dicho, a Jacob. ¿Ok? Versículo 2. Isaac lo envía a Padán Aram. Y fíjese, no tan solo Isaac, sino que en el capítulo anterior, al finalizar, Rebeca le dice también, huye de Esaú porque quiere matarte, anda a tal lugar. Y es el mismo lugar al cual le dice Isaac en el versículo 2 que vaya. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Le da órdenes. Básicamente le dice, prácticamente también sabía que Esaú lo quería matar, por lo tanto, ve allá, busca mujeres de la misma familia para proteger la simiente. ¿Ok? Huye, en pocas palabras también. Perdón si voy muy rápido, hermanos, pero no quiero hacer tan largo la clase. ¿Sí? Versículo 3, fíjese. El Dios omnipotente te bendiga, te fructifique y te multiplique. Y esto desde Adán, hermanos, Noé, Abraham ha venido repitiendo lo mismo. Fructificar y multiplicar. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ya hay un cambio de lenguaje incluso de Jacob de Isaac, para con Jacob, acá en este capítulo 28. Por lo tanto, vamos a finalizar este contexto, hermanos. Ya llegamos al capítulo 28. Esa es la situación, es el plan de Dios para con Jacob. Desde que nace, al menos hasta que estamos acá en el capítulo 28, versículo 10, cuando se duerme y tiene este sueño. Todo lo que pasó, hermanos, con Jacob, hasta antes de acá, todo fue movido perfectamente por Dios, porque Jacob formaba parte del plan de Dios, de la profecía de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, ya voy a ser majadero nuevamente con esto. No estamos analizando el cuadro individual de Jacob como un pecador perdido solamente en el versículo 10 de Génesis 28, sino que lo que hemos hecho hoy, hemos hecho una perspectiva viendo el bosque completo, la panorámica completa de lo que sucedió con Jacob desde que nace, bueno, desde antes de nacer incluso, hasta que llega al capítulo 28 con el sueño. ¿Sí? Obviamente hay muchísimo que se puede hablar, hay muchísimos capítulos, pero solamente hice una síntesis para mostrarle, hermanos, que Jacob solamente obedeció. A diferencia de la clase pasada donde dijimos donde yo dije que Jacob estaba huyendo, que no se arrepintió, etc. Eso de la clase anterior era solamente para mostrar el cuadro del pecador perdido en el versículo 10 y 11 de Génesis 28. Lo que hemos hecho hoy es ver la perspectiva completa dentro del plan de Dios con Jacob. Y Jacob, ¿qué podemos decir? Solamente obedeció. Siguió órdenes. Siguió órdenes para estar acá donde está ahora soñando. ¿Sí? Y no se olvide que hay una profecía de por medio. Ni siquiera de por medio, al principio.
Hay una profecía de Dios al principio, antes de que naciera Jacob, que ya la revisamos, no es necesario volver a tocarla. El mayor va a servir al menor. ¿Ok? Perfecto. Con eso cerramos el cuadro, o el punto, mejor dicho, de Jacob dentro del plan de Dios. Ahora nos toca ver algo también muy interesante. El punto de Jacob recibe la confirmación de Dios. ¿Y a qué me refiero con confirmación, hermanos? Les pido que me acompañe en el capítulo 28 de Génesis, versículos 13 y 14. Y preste la atención a la confirmación de Dios. 13 y 14. Dice, acuérdense, está soñando Jacob, vio esta escalera y tiene un encuentro con Dios en sueño. ¿Qué es lo que le dice Dios? Versículo 13 dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, en la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso es lo que le dice Dios. ¿Y por qué yo le puse como título acá, o como punto mejor dicho, que Jacob recibe la confirmación? Porque acá, hermanos, Dios confirma a Jacob dos pactos que fueron entregados a Abraham. El pacto territorial, por la tierra, y el pacto de la descendencia, la simiente, la multitud de gente, su descendencia. Dios confirma a Isaac y a Jacob estos dos pactos entregados a Abraham. Y esto no es casualidad, hermanos, esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Estos son los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjese, hermano, que Dios le entrega estos pactos a Abraham. Bueno, hay más pactos, son 4 incondicionales, pero acá solamente hay 2. Estamos viendo solamente 2. Estos 2 pactos Dios se los entrega o los hace con Abraham, se los dice verbalmente, después se los confirma a Isaac verbalmente, y también lo hace con Jacob verbalmente, en sueño, pero lo hace verbalmente. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que Jacob recibió la confirmación de Dios para con los pactos que hizo Dios con Abraham. Por lo tanto, Jacob es parte importantísima del plan de Dios para con la humanidad. Ni siquiera con el pueblo de Israel, sino que con la humanidad. ¿Y por qué me refiero a la humanidad? Porque el pacto territorial y el de la descendencia también tienen que ver con el pueblo de Israel, hermanos, pero también tiene que ver con la humanidad. Y sin salirnos del tema que nos convoca ahora, o del punto que estamos revisando, esto tiene que ver con post-tribulación, con el milenio, con la eternidad, con lo que va a pasar después. Y dicho sea de paso, hermanos, para entender la escatología, para entender el apocalipsis, para entender los eventos futuros, hermanos, es necesario y muy urgente que se entiendan los pactos incondicionales, porque Dios, tal como cumplió la profecía de Jacob, que el mayor iba a servir al menor, tal cual así se van a cumplir estos pactos con el pueblo de Israel. ¿Ok? Y Dios va a usar a cualquiera, sea gentil, sea israelita, sea la iglesia, para cumplir esos pactos en el fin de los tiempos. Porque lo va a hacer, eso va a ser así. Ok, ese fue un paréntesis. Dios confirma a Isaac y a Jacob estos dos pactos entregados a Abraham. Vamos allá. Ahí están los pactos. El versículo 13 nos muestra el pacto territorial. Versículo 13, leámoslo nuevamente. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Ahí está el pacto territorial, hermanos. ¿Y qué es lo que es este pacto? Sencillamente es la promesa de tener una tierra para la nación de Israel. Una tierra. Esta tierra va a ser de ustedes. O tuya, le dice acá Jacob. La tierra en que estás acostado, Betel, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Ok? Ese es el pacto. Y vamos a ver la base del pacto. Son varios versículos, pero cortitos, hermano. Así que acompáñeme a Génesis 12, versículo 1. Acá se habla de este pacto. Jehová le hace este pacto con Abraham. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 7. Acá está el detalle. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Acompáñeme al capítulo 13 ahora. Capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al occidente y al oriente y al occidente. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No hay ninguna condicionante, nada, para siempre. Esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Eso le dice Dios a Abraham, respecto del pacto territorial. Abraham. Abraham, su hijo Isaac, también recibe este pacto, esta confirmación del pacto. Génesis 28. Versículo 13. Perdón, ese no es 28:13. Es 26:3. De ahí lo voy a arreglar. Aquí, cuando Dios confirma a Isaac, es Génesis 26:3. Fíjese lo que dice. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Está hablando con Isaac acá. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le repite que le va a dar a su descendencia, vale decir a Jacob y a los hijos de Jacob, esa tierra. Por lo tanto, se confirma el pacto con Isaac. Jacob, ahora sí, Génesis 28, versículo 13, que es lo que leímos hace un rato. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Por lo tanto, lo que acabamos de decir es que Jacob forma parte de este plan soberano de Dios. Por lo tanto, también recibe la confirmación de este pacto territorial que se lo dio a Abraham y posteriormente a Isaac. Capítulo 28 del Génesis está recibiendo la confirmación de este pacto también, de la tierra. Y como dice acá, Jacob era participante de este pacto hecho con Abraham, hecho de Dios con Abraham, debí poner ahí. Para que entienda usted, hermano, la magnitud de este Jacob. De las mismas palabras de Dios, de esa misma profecía, que el mayor iba a servir al menor. Por eso, Dios movió todo para que Jacob fuese el que sucediera a Isaac, porque había una profecía cumplida. O había una profecía que tenía que cumplirse. ¿Ok? Entonces recibe la confirmación del pacto territorial.
¿Qué más? Dentro del 13 y 14 yo les dije que habían dos pactos que se le confirmaban a Jacob. El primero era el territorial y el versículo 14, acompáñeme. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué es lo que vemos acá? El pacto de la descendencia. ¿Y qué quiere decir eso? Muchos descendientes para formar una nación. Múltiples descendientes. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Muchísimo. Es por eso que Jacob, cuando le dice, levántate, ve a la casa de Labán, le dice fructificar y multiplicar. Versículo 3 del capítulo 28. Hasta llegar a ser, le dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Sí? La tenía clarita Isaac, porque a él también se lo habían dicho. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Bueno, este pacto también se lo confirma, es un pacto que hizo Jehová con Abraham, que lo confirma con Isaac, y también lo confirma a Jacob, en lo que acabamos de leer. Acompáñeme a Génesis 12, versículo 2, dice, y haré de ti una nación, Dios está hablando con Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Haré de ti una nación grande. ¿Ok? Capítulo 13, versículo 16 del Génesis. Acá, estamos acá. 13:16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Exactamente las mismas palabras que le dice a Jacob, el polvo de la tierra. Y para terminar acá con este pacto, Génesis 17, del 2 al 6. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ese es el pacto que hizo Jehová con Abraham respecto a la descendencia. Fíjese, reyes saldrán de ti, naciones saldrán de ti. Es lo que vemos un poquito después, avanzado el Génesis. ¿Ok? Bueno, Dios confirma este pacto también con Isaac. Acompáñenme a Génesis 26, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Isaac recibe este mismo pacto, lo hereda, y recibe la confirmación directa de Dios. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Ok? Y para terminar acá, Jacob. Es lo que leemos en el capítulo 28, versículo 14. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Imagínense, hermanos, Jacob pasó todo lo que pasó porque Dios estaba moviendo ese control para hacer cumplir su plan. ¿Ok? Imagínense, Jacob es parte de este pacto, es un heredero de este pacto, y Jacob es participante activo de este pacto que hizo Jehová con Abraham. Por lo tanto, a eso me refiero con la confirmación. Estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, recibieron casi exactas las mismas palabras que se fueron heredando de un patriarca a otro. A Abraham, después con Isaac y después con Jacob. Ese es Jacob, hermanos. Esa es la perspectiva completa, el panorama completo de dónde está posicionado Jacob. ¿Ok? Y es lo que nosotros acabamos de ver en este capítulo 28.
ahora podemos entender por qué Jacob pasó lo que pasó, por qué hizo lo que hizo y por qué está donde está. Él llegó a este capítulo 28 por muchas situaciones atrás para recibir este mensaje, para tener este encuentro con Dios, para que se cumpliera la profecía. Bueno, ¿para qué vamos a repetir? Entonces, para terminar acá, Jacob era participante de este pacto hecho con Abraham. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para diagramarlo, Abraham recibe el pacto de la tierra y la descendencia, y otro más, pero no es parte de este curso, o de esta clase, mejor dicho. Isaac también recibe el pacto de la tierra con la descendencia, lo hereda. Y Jacob también hereda el pacto de la tierra y el pacto de la descendencia. Y vemos acá en la flechita que esto nos muestra el plan de Dios, que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Ok? Bueno, les decía hace un rato que escatológicamente hablando estos pactos tienen que ver con los eventos futuros, por lo tanto hay que entenderlos y hay que saber que Dios sí o sí va a cumplir estos pactos. Hubo una dispersión de Israel, sí, pero volvió nuevamente. Va a haber otra dispersión y también va a volver a su tierra prometida porque hay un pacto eterno. ¿Sí? Pero eso ya es materia de otro curso. Y por último, hermanos, para hacer una conclusión de estas 3 primeras clases de la escalera de Jacob, recuérdese que vamos a seguir hablando, el maestro que viene va a seguir hablando de la escalera de Jacob, pero sin perder la perspectiva completa de Jacob en el panorama y en el plan de Dios. Eso es lo que quise hacer en esta clase para evitar cometer errores de contexto y un poco para rectificar esto que hablamos de Jacob como cuadro del pecador perdido, de lo que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Conclusión, Dios siempre tuvo el control de la vida y las situaciones de Jacob porque había una profecía de por medio y esa profecía se tenía que cumplir sí o sí. Y el Señor ocupó a quien quiso para que esta profecía se cumpliese. Dios usó a su familia, Isaac, Esaú y Rebeca, para cumplir su propia profecía. A Esaú también lo usó porque de alguna forma le vendió su primogenitura, hicieron un intercambio, Esaú menospreció la primogenitura y por ahí Jacob se benefició. Rebeca, escuchando, le decían lo que quería hacer Esaú, también le contó a Jacob y se benefició de alguna manera Jacob. Y por último Isaac también le dice que vaya a la familia de Rebeca, que se case con las hijas de allá, o que busque esposa allá, mejor dicho, para proteger la simiente, hermanos. Por eso Jacob llega acá a este capítulo 28 con sueño, yendo hacia esa dirección. Otro punto, Dios incluyó a Jacob en los pactos entregados a Abraham. Imagínense la bendición de Jacob de ser parte y de confirmarle los pactos que se había hecho con Abraham. Cada situación vivida por Jacob, hermanos, tenía un propósito soberano. Dios iba a cumplir sus propias palabras en Jacob. Por eso Jacob pasó lo que pasó. Y como les decía hace un rato, hay muchísimo de lo que pudiésemos hablar de Jacob. Podemos estar un montón de tiempo. Bueno, Pastor, recuerdo hace algunos años atrás, estuvo muchísimo tiempo en Génesis y hay muchísimo detalle acá, hermanos. ¿Ok? Dios iba a cumplir sus propias palabras en Jacob. Y es lo que acabamos de ver acá en esta síntesis que acabamos de hacer. Y para finalizar, hermanos, Dios cumplirá cada palabra escrita en la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos, se va a cumplir algún día. Se tiene que cumplir, de alguna forma. Dios va a utilizar a cualquier persona para que las palabras y las profecías que están en la Biblia se cumplan. Porque Dios no miente. ¿Ok? Y para terminar acá, hermanos, para una aplicación personal en nuestras vidas, Dios cumplirá su propósito en nuestras propias vidas. De alguna manera. Queramos o no queramos,
Dios va a cumplir su propósito en nuestras propias vidas. Si nosotros somos tercos, si nosotros somos desobedientes, Dios igual va a cumplir su propósito en nuestras vidas. En nuestra vida nos va a tocar llorar, nos va a tocar sufrir, pero Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Con respecto a eso, hermano, y acá también un comentario que me hizo un hermano en la semana, que le llamaba la atención que qué es lo que estaba pensando Jacob cuando estaba mirando las estrellas antes de dormir, antes de tener ese sueño. Habrá estado pensando, ¿por qué estoy acá? ¿Cuáles preguntas se habrá hecho? Que no están acá escritas, pero sin duda alguna se hizo algunas preguntas. ¿Por qué estoy sin mis padres? ¿Por qué estoy huyendo? ¿Por qué me pasó esto? Pero aún así Dios cumplió su propósito. Y hermanos, no esperemos pasar por llanto, no esperemos pasar por... hermanos, para ser claro, Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, queramos o no queramos. ¿Ok? Quedémonos con eso. Esta es una conclusión de esta tercera clase de la escalera de Jacob. Y como ya les decía, esta clase va a continuar porque es muy larga y no alcanzamos a incluirla dentro de esta primera trilogía de clases. Me hubiese encantado hablar de Betel y de otras cosas que hay acá, pero el siguiente hermano, el siguiente maestro va a tener la bendición de hacerlos. Muchas gracias, hermanos, por llegar hasta acá al final, y cualquier cosa que usted me quiera comentar por teléfono, por WhatsApp, hablemos, compartamos enseñanza, y le agradezco un montón a los hermanos que me estuvieron hablando en la semana para agregar enseñanza. Muchas gracias, hermanos, y le invito a que ore conmigo para terminar. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido, gracias porque podemos revisar en síntesis y de manera muy rápida algunos eventos de Jacob, lo que tuvo que pasar, que la profecía se tuvo que cumplir, como tu palabra, Señor. Tu palabra se va a cumplir de alguna u otra manera, siempre se va a cumplir. Gracias porque nos das la sabiduría para aprender, Señor, y te pido que nos seas bendiciendo en esta semana que comienza, Dios mío. Gracias por todo, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, que tengan buena semana. Que el Señor les bendiga. Chao.